Tesis de grado para la maestría en Tecnologías de Información de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, UPEMOR. Extracción de patrones para la deserción escolar. Una parte de las definiciones sobre deserción escolar son similares, una gran parte, ya que se refieren al alumno que abandona la escuela antes de terminar el nivel de estudios comenzado, el cual puede ser básico, medio superior o superior. No importando si es abandono o deserción, los términos se emplean como sinónimos, sea transitorio o definitivo, puesto que una vez que el estudiante abandona la escuela, nadie puede asegurar su reincorporación al sistema educativo, convirtiéndose de esta manera en un desertor del mismo. Se le conoce como desertor del sistema educativo al individuo que, estando en edad de recibir educación académica, es decir, que se encuentra en un rango de edad entre 6 y 24 años, abandona sus estudios sin haber obtenido el nivel profesional. Dicho rango de edad se determina al tomar en cuenta la edad requerida para ingresar al nivel básico a los 6 años, más los años de estudio hasta alcanzar el nivel superior de estudios. En México se han realizado diversos estudios tocantes al tema de deserción escolar, con una mayor atención en los niveles primaria y licenciatura, en menor medida en secundaria y casi nula para el nivel bachillerato. Además de que por lo general estos estudios son de carácter cuantitativo, es decir, que dan a conocer las tasas de deserción, montos de población en rezago, entre otros, pero se carece de investigaciones de tipo cualitativo que expliquen y constaten las causas de deserción escolar. El tema de la deserción escolar es un problema que atrae la atención del personal administrativo y docente del colegio, mismos que manifiestan una gran preocupación por esta institución, lo cual ha ido ocurriendo paulatinamente al final de cada ciclo escolar en todos los niveles con los que cuenta el colegio. Sin embargo, la situación del nivel medio superior es la más alarmante, debido a que la caída de la matrícula de los alumnos de preparatoria es la más pronunciada. La presente gráfica muestra un panorama de la situación que se ha presentado en los últimos ciclos escolares, en los últimos 5 ciclos escolares, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y el centro de atención para efecto de este tema, el nivel preparatoria. Note usted cómo desde el ciclo 2008-2009 hasta el ciclo 2013-2014, la línea azul, que es la que define al nivel preparatoria, a través de los años ha decrecido paulatinamente. Los efectos negativos que se derivan de la deserción escolar, tanto a nivel individual como a nivel social, no solo afectan al sector educativo, sino que repercuten en otros sectores, tales como el económico, político, social y cultural, manifestándose como un indicador externo de situaciones de crisis en los sectores antes mencionados, razón por la que al abordar el tema de deserción escolar impactará de manera favorable en los sectores antes mencionados. Viéndolo de este punto de vista, el proporcionar ayuda al colegio detectando patrones de deserción escolar en los estudiantes es de gran importancia para el colegio, debido a que una vez obtenido el conocimiento podrá pasar al tema de la toma de decisiones y brindar soluciones aplicando las estrategias necesarias para que los alumnos que resulten sensibles o cercanos a desertar puedan permanecer en las aulas, con la atención debida para cada una de las diferentes situaciones detectadas. El objetivo de la presente tesis es extraer información de las diferentes fuentes de información o de las bases de datos del colegio y aplicar las técnicas de minería de datos con el fin de extraer patrones interesantes de deserción escolar hasta ahora desconocidos que sirvan para identificar prematuramente a aquellos alumnos que pudieran estar en riesgo de abandonar el aula.
La hipótesis es que la aplicación de técnicas de minería de datos al fenómeno de deserción escolar es el punto de partida para analizar y evaluar los factores que influyen en ella. Personal docente y administrativo del colegio podrán hacer uso de los patrones obtenidos con el fin de identificar a aquellos alumnos que son propensos a desertar del colegio y de esta manera tomar medidas necesarias con el objetivo de mejorar los índices de retención. Pasamos a la parte del marco teórico, donde veremos las causas y efectos de la deserción escolar, importancia del conocimiento de la información, minería de datos, entre otros. Entre las causas que encontramos de la deserción escolar son las siguientes: abandono voluntario y definitivo de los estudios y del sistema de educación, salida de los alumnos debido a las deficiencias académicas y consecuencia de bajo rendimiento escolar, cambio de institución, baja de los alumnos que alteran el orden y la disciplina institucional, las condiciones económicas desfavorables de los estudiantes, por mencionar algunos. En cuanto a los efectos de la deserción escolar, nos encontramos que pudieran caer en obtener un mal empleo esporádico o de tiempo parcial, puesto que los buenos empleos, es decir, los fijos y bien remunerados, los obtienen las personas que tienen una mejor preparación educativa. Otro pudiera ser reducir el porcentaje de individuos graduados en su comunidad, lo cual genera una comunidad más pobre y menos eficiente. No contar con una buena educación dependiendo del nivel de estudios en que deserte, tomando en cuenta que el estudio es un patrimonio personal que perdura para siempre. Abstenerse de conseguir buenos ingresos económicos para poder elegir la calidad de vida deseada, entre otros. Eso es por la parte de causas y efectos de la deserción escolar. Hablando de la importancia del conocimiento de la información, hoy en día existe una realidad indiscutible en las organizaciones, entre ellas las educativas, y es el crecimiento del volumen de información y sus diferentes formatos, que se encuentran en varias fuentes tanto internas como externas de la institución. Esta información, en su mayoría, representa transacciones históricas que sirven para darle una explicación al pasado, conocer el presente, pero sobre todo proyectarse hacia el futuro. Gran parte de las decisiones que se toman en las organizaciones están basadas en situaciones anteriores plasmadas en diversas fuentes. Es por esta razón que surge la necesidad de convertir esta cantidad enorme de datos y de información con la que cuentan las organizaciones en un conocimiento útil. Tocando el punto de minería de datos, es el proceso o técnica de extraer conocimiento útil y comprensible previamente desconocido desde grandes cantidades de datos almacenadas en distintos formatos. Estas técnicas se están volviendo más ampliamente usadas cada día debido a que permiten descubrir patrones y tendencias desde las bases de datos existentes en las empresas. Permaneciendo en el marco teórico, pasaremos a los temas de los retos de la minería de datos, tipos de minería de datos y las técnicas de minería de datos. Los retos de la minería de datos son los siguientes: laborar con cantidades grandes de datos, derivados en gran parte de sistemas de información con sus respectivas imperfecciones, tales como son el ruido, datos faltantes o incompletos, volatilidad de datos, entre otros. Otro reto sería emplear técnicas apropiadas para analizar los datos y extraer conocimiento útil e innovador. Nuestro siguiente punto: tipos de la minería de datos. La predictiva. El modelo predictivo, tal como lo indica el concepto, intenta predecir o dar respuesta a preguntas posteriores basadas en el estudio de su comportamiento previo. Entre las preguntas que pudiéramos responder gracias a este modelo pudieran ser las siguientes: ¿cuál será el porcentaje de deserción escolar para el próximo ciclo escolar? O bien,
cuáles son los alumnos propensos a desertar durante el presente ciclo escolar. En cuanto al descriptivo o el tipo de minería de datos descriptiva, este modelo intenta proporcionar información entre las relaciones de los datos y sus respectivas características. Algunas preguntas a las que pudiéramos dar respuesta con este tipo de modelo pudieran ser las siguientes. ¿Qué relación existe entre los alumnos de buen aprovechamiento con los alumnos de bajo rendimiento académico? O incluso describir si los alumnos que son buenos en matemáticas son muy diferentes en su comportamiento a los alumnos que tienen un mejor rendimiento en materias como las artes plásticas o artes visuales. En cuanto a las técnicas de minería de datos, son diversas. Existen el aprendizaje automático, la cual es una técnica de la inteligencia artificial que es utilizada para inferir el conocimiento del resultado de la aplicación de alguna de las demás técnicas anteriormente mencionadas. Los árboles de decisión. Esta técnica está incluida en una metodología de aprendizaje supervisado. Esta representa en forma de árbol en la cual cada nodo es una decisión, las cuales a su vez generan reglas para la clasificación de un conjunto de datos. Clustering o agrupamiento. Como su nombre lo indica, su función es agrupar los datos de un número de clases preestablecidas o no, partiendo de criterios de distancia o similitud, de manera tal que las que son análogas o parecidas entre sí y distintas con las demás clases, su utilización ha proporcionado resultados significativos en lo que se respecta a los clasificadores o reconocedores de patrones, tal como el modelado de sistemas. Las redes neuronales. En los últimos años, esta técnica de la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los métodos de uso frecuente para detectar con el fin de detectar categorías habituales en los datos, ya que tienen la capacidad de detectar y de aprender de patrones complejos y de las características de los datos. Algoritmos genéticos. Esta clase de algoritmos copian la evolución de las especies por medio de la reproducción, mutación y selección. También proporcionan programas y optimizaciones que pueden ser utilizadas en la construcción y el entrenamiento de otras estructuras, como es el caso de las redes neuronales. Permaneciendo en el marco teórico, pero pasando a la fase de la minería de datos, tenemos como primera fase el de selección. Una vez obtenido un conjunto de datos, se procede a realizar la selección de los mismos y se depositan en variables independientes, aquellas que sirven para hacer cálculos o procesos, así como las de objetivo, aquellas que se desea predecir, calcular o inferir. La siguiente fase es el preprocesamiento de los datos. Enseguida se procede a realizar el procesamiento de datos, etapa en la cual se analizan las características de los datos mediante el uso de histogramas, diagramas de dispersión, valores irregulares, entre otros. La siguiente fase es la de transformación de los datos. En esta etapa es donde se lleva a cabo la transformación de los datos. Esto con el propósito de acondicionarlos para aplicarle las diferentes técnicas de minería de datos de acuerdo a la que mejor se adapte a sus necesidades. Enseguida se pasa a la fase de aplicar alguna técnica de minería de datos previamente elegida. En esta etapa se procede a seleccionar y aplicar la técnica de minería de datos. Esta fase comprende el seleccionar la tarea de descubrimiento a llevar a cabo, clasificación, clustering, entre otros, y el algoritmo que vamos a utilizar. Al hacer uso de la minería de datos se pretende encontrar patrones que puedan expresarse en un modelo de datos. Por último, estamos en la fase de interpretación y evaluación del modelo de datos obtenido, etapa en la cual se procede a valorar y comprobar si las conclusiones obtenidas son válidas o satisfactorias. Si para el caso de la aplicación de la técnica de minería de datos
se seleccionó más de un modelo, se debe escoger el modelo que mejor se ajuste a la resolución del problema. Para la etapa de la concluencia metodológica se tocaron los siguientes puntos: definición del problema, reunión con la dirección académica, acceso al GES, el cual es un sistema de control escolar con el que cuenta el colegio, extracción de datos, análisis de datos, investigación de algún algoritmo adecuado, pruebas en Weka, RapidMiner y R, comparación de los resultados, presentación del sistema, capacitación, elaboración del informe y redacción de un artículo. Pasamos al tema del diseño e implementación, el cual muestra la arquitectura del sistema. Está dividido en 3 fases. Primeramente, se procede a sacar información o datos del sistema de gestión escolar GES y de las evaluaciones docentes para depositarlos en una base de datos que hemos denominado CIAFA y DEDO. Asimismo, se recupera información de documentos impresos o capturados incluso a mano, que son los formatos de pedagogía, los formatos de dirección militar, los formatos de dirección académica, y se pasan a la base de datos a la que denominamos IPAE. Esto sería nuestra fase 1A y nuestra fase 1B. Una vez almacenados estos datos en esas 2 tablas, en esos 2 contenedores, se pasa a la fase 2, en la cual tanto los datos que tenemos en CIAFA y DEDO, y como los datos que ya tenemos capturados en IPAE en alguna tabla que provienen de documentos impresos o capturados a mano, ahora sí entran a una base de datos que denominamos almacenamiento total de datos, es decir, todos los datos que ya se recopilaron del sistema. Dichos datos ya fueron previamente analizados, elegidos, supervisados, etc. Cabe señalar que el presente sistema se encuentra en esta etapa, es decir, ya se ha extraído información del sistema GES y del sistema de evaluaciones docentes, así como también se está capturando información en una base de datos extraída de documentos impresos o capturados a mano de diversos departamentos que atienden a los estudiantes. Posteriormente, se pretende pasar a la fase 3, en el cual se genera un análisis de datos, la selección de variables que van a comprender el patrón, aplicar el algoritmo ID3, que fue el algoritmo que se eligió hasta el momento, la aplicación del algoritmo de K-means para tener un comparativo. Una vez aplicados estos, obtendremos resultados, y estos resultados nos servirán para clasificar, para formar el patrón que deseamos. Algunos resultados que hemos obtenido al aplicar sentencias SQL son los siguientes: el número total de alumnos que hemos tenido por ciclo escolar, los cuales se han graficado, pero además se ha empezado a clasificar dicha información. Por ejemplo, por edades, clasificación por edades: 14, 15, 16 años, 17, 18, 19 años, cuántos alumnos hay por edad. Asimismo, por si son hombres o son mujeres, alumnos de sexo femenino, alumnos de sexo masculino, entre otros.
Y bien, como les decía, es la fase en la que se encuentra el presente proyecto, que sería el almacenamiento total de los datos. Esto todo en cuanto a la presente tesis de grado de extracción de patrones para deserción escolar. Espero haya quedado lo más posiblemente claro y sea de ayuda para los que visiten este video. Gracias.